Vamos a comenzar con nuestra guía número 10 y de razón y proporciones. Y vamos a ver la idea de razón. La idea de razón tiene que ver con una división entre dos magnitudes, ¿ya? Que tienen que tener la misma unidad para poder ser comparadas, ¿ya? Entonces, eh, esas dos magnitudes tienen un nombre. Digamos que en este caso A podría ser el antecedente y el B es el consecuente. Esto puede ser expresado como una fracción, también puede ser expresado como una división o de forma textual, como 7 es a 12. ¿Cómo se trabaja con razones? Vamos a hacer algún ejemplo de ejercicios de razones. Entonces veamos cómo se trabaja con razones. Entonces, por ejemplo, veamos algunos ejemplos. Dice, en una bolsa hay M fichas azules y amarillas. O sea que tenemos una bolsa donde hay un total. Y ese total tiene M fichas azules y amarillas. Entonces, esa M es el total. De las azules hay P. Y por lo tanto, la diferencia tiene que ser las amarillas. Como ves, la diferencia es el total menos las azules, sería M menos. Nos piden acá la razón entre las amarillas y el total. Entonces, las amarillas serían M menos P sobre el total, que es N. Y sería la alternativa B. Y otro ejemplo podemos ver de razones. Vamos a ver el ejemplo, la ejercicio 4. Dos personas fueron a cobrar sus sueldos. Recibieron en total 17.500 y se sabe que sus sueldos están en razón 3 a 4. ¿Cómo podemos representar que los sueldos están en razón 3 a 4? Entonces, sueldo uno y sueldo 2. Tiene razón 3 a 4 significa que si el sueldo uno tiene 3 partes de una cierta cantidad, el sueldo 2 tiene 4 partes. Eso se representa como si el sueldo uno es 3K, entonces el sueldo es 4K, 4 veces un valor, o 3 partes y 4 partes. ¿Ya? Y una vez que uno puede escribir la razón de esa forma, puede presentar la ecuación de manera fácil. Sueldo uno, 3K más sueldo 2, tiene que ser el total del sueldo entre los dos. Ahora podemos resolver la ecuación. 7K es igual a 17.500. K es igual a 17.500 dividido 7. Ahí se hacen los cálculos y K es igual a 25.000. Entonces nos están preguntando cuánto cobró la persona de mayor sueldo. La de mayor sueldo es la que gana 4K. Sueldo. Perdón, me equivoqué acá. Puse un cero de más, es 2.500 solamente. Voy a borrarla acá. 2.500. Y sí. Entonces el sueldo, 2. Es el más grande porque son 4K. O sea, sería 4 por K, pero K es 2.500. De esta forma, el sueldo 2 es 10.000. Entonces la alternativa sería la B. Veamos otro ejemplo. Podría ser el ejercicio 7. Una persona compra una pieza de cinta, claro, que luego la corta a la razón 2, 3, 6. Entonces, eh, trozo uno, trozo 2, trozo 3 están en esa razón. Entonces, 2K, igual que antes, 3K y 6K. Y dicen que el trozo más largo, o sea, el que vale 6K, mide 18. De ahí podemos determinar que K vale 3. Y si K vale 3, esto vale 3 por 3, o sea, 9. Y esto vale 2 por 3, o sea, 6. Y nos piden la pieza, cuánto mide la pieza completa, entonces tenemos que sumar todas sus partes. 6 más 9 son 15, más 18 son 33.
Eso es como la razón, que es una comparación a través de una división. Y esas son las técnicas las técnicas típicas para resolver ejercicios de razón. Utilizar K como una forma para armar ecuaciones eh, relativas al problema que se quiere resolver. Entonces, continuamos con nuestra materia. Una proporción corresponde a una igualdad entre dos razones. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tenemos dos razones, por ejemplo, 3 quintos acá, y nos preguntan si es proporcional o es una proporción con 4 séptimos, lo que podemos hacer es comparar esto a través de la multiplicación cruzada, 3 por 7 y 4 por 5, 21 y 20 no son iguales estas fracciones, por lo tanto, no es una proporción, no es una igualdad entre razones. ¿Ya? Entonces, ¿cuál podría ser una proporción? Un medio con 2 cuartos, 4 por 1 4 y 2 por 2 4. Esa es una igualdad entre dos razones, por lo tanto, este sí sería una proporción. Bueno, también se puede hacer múltiples proporciones, como se muestra a continuación. Las dos principales, uno estudia cuando estudia proporciones, estudia proporcionalidad directa y podemos ver luego proporcionalidad inversa. Proporcionalidad directa corresponde a un tipo de proporción donde hay dos magnitudes, que ocurre lo siguiente. Miren acá. Si una magnitud aumenta, la otra también aumenta, pero, súper importante, aumentan de tal forma que la razón entre ellas se mantiene constante. O sea, de una manera más fácil, por ejemplo, si una magnitud aumenta el doble, la otra magnitud también tiene que aumentar el doble. Eso sería una relación directamente proporcional. Sin embargo, por ejemplo, si una magnitud aumenta el doble y la otra aumenta el triple, ya no sería directamente proporcional. Entonces tienen que aumentar manteniendo una razón constante o los dos aumentar de la misma forma. También puede ser disminuir. Por ejemplo, si una disminuye a la mitad, la otra también disminuye a la mitad. Eso sería una proporcionalidad directa también. ¿Ya? Cosa importante de la proporcionalidad directa. El gráfico de proporcionalidad directa es una línea recta que pasa por el origen. Es una línea recta que pasa por el origen con pendiente positiva. Es una pendiente positiva, es una recta que pasa por el origen, es una función entonces lineal. Y como una función lineal se escribe de la forma m por x. ¿Cierto? Ya. Entonces, con pendiente positiva porque así si una cantidad aumenta, la otra también aumenta, o si una disminuye, la otra también disminuye. Eh, Cosa importante en las variaciones directamente proporcional, veámosla en el ejemplo. Acá, por ejemplo, si un lápiz cuesta 300, dos lápices va a costar 600, tres lápices 900 y así. Y si uno los compara a través de la división, uno partido en 300, 2 partidos en 600, 3 partidos en 900, 4 partidos en 1200, todas estas fracciones son equivalentes. Si acá uno simplifica, entonces significa que una forma de verificar si dos variables son directamente proporcionales es a través de que, o una característica que tiene dos variables directamente proporcionales, es que su división es constante. ¿Ya? Que eso se manifiesta acá. A y B son dos variables directamente proporcionales. Luego la división entre A y B va a ser constante. ¿Ya? Acá, estas variables X son directamente proporcionales si el cociente entre sus valores correspondientes es constante. ¿Ya? O sea, todas las variables directamente proporcionales para cumplir que su división entre los valores de la variable va a ser una constante. Veamos algún ejemplo de esto. Bueno, acá está el gráfico. Como y partido en X es igual a una constante, que acá llaman K, y es igual a K por X. Y de ahí viene que K, o sea, que la Y y X son una función lineal. ¿Ya? Siempre hay que acordarse acá, como dice acá, que K es mayor que cero. La pendiente es positiva. ¿Ya? Y este es el gráfico típico de una variable directamente proporcional. O sea,
Otra cosa importante en variables directamente proporcionales es que se puede usar la regla de tres. Las dos técnicas como típicas, usar regla de tres o también usar que la división entre las dos variables siempre es una constante. Estas son las dos formas de resolver problemas de directamente proporcional. Vamos a ejemplificar. Entonces veamos algún ejemplo que podamos hacer de directamente proporcional. Por ejemplo, veamos este ejemplo. Dice, si la variable y es directamente proporcional a la variable x, los valores de a y b que faltan en la tabla. Entonces vamos a ocupar, por ejemplo, esta parte de la tabla. Y acá, como dijimos, como es directamente proporcional, tenemos dos formas de enfrentar este problema. Uno es con regla de tres. Tenemos 3 es a 6 como 12 es a b. 3 es a 6 como 12 a b. Y aquí despejamos. Acá podemos hacerlo con regla de 3. Entonces b es igual a 6 por 12 partido en 3. Simplificamos. Y nos queda 24. ¿Cierto? Entonces esto lo tenemos como 24. Y la otra es también, por ejemplo, podemos utilizar esta fila, con esta fila, que sería 3 partido en A, es igual a 12 partido en 48, y A es igual a 48 por 3 sobre 12, y simplificamos por 12, 1, 4, y 4 por 3, 2. Esa sería una forma de enfrentar problemas de directamente proporcional a través de la regla de 3. Sin embargo, no es la única. La otra forma es la siguiente. Como dos variables son directamente proporcionales, sabemos que la división es constante. Entonces, por ejemplo, 12 partido en 3 debe ser lo mismo que estoy dividiendo la y con la x. O sea, 12 dividido en 3 tiene que ser lo mismo que b dividido en 6. 4, se queda 4. Y este 6 lo paso multiplicando. Y automáticamente sé que b es 24. ¿Ya? Entonces, podemos hacer lo mismo de nuevo. 12 partido en 3 es igual a 12 partido en 3 tiene que ser lo mismo que 48 partido en A. Quedaría, esto es 4 es igual a 48 partido en A. Paso el A para allá, 4A igual a 48 y A es igual a 12. Entonces, como A es 12 y B es 24, la respuesta sería D. ¿Ya? ¿Qué otro ejercicio podemos mirar? Eh, Veamos estos que son más difíciles. Este tipo de ejercicios como el 19 con regla de 3 son más difíciles, entonces lo vamos a enfrentar de la otra forma, con nuestro método distinto. Entonces, vamos a plantear así, dice, la siguiente tabla muestra la relación directamente proporcional entre la variable b y la variable r al cubo. Entonces, b es directamente proporcional con r al cubo. Entonces, eso significa que b partido en r al cubo es igual a una constante. Ese se representa una variación directamente proporcional entre la variable p y la variable r al cubo. Entonces, en la constante de proporcionalidad k la podemos obtener usando los valores de la tabla. Entonces, usamos estos valores, nos quedaría aquí 4 sobre 1 al cubo es igual a k, por lo tanto k es 4. De esta forma nos quedaría así, b partido en r al cubo, y como k es una constante de proporcionalidad, esto es 4 siempre. Luego, eso nos permite, vamos a poder sacar b de acá. Entonces, ¿qué dice? B, v es igual a... Entonces nos dicen que v vale b larga, partido en r al cubo, pero r es 2, entonces queda 2 al cubo, igual a 4. 2 al cubo es 8 y si lo paso multiplicando, que b es igual a 32. Entonces b es 32, podría ser esa o esa.
Después de la misma forma, seguimos con nuestra fórmula que está acá. Después nos dicen que B es 256. Entonces uso esa fórmula. Pongo como B 256, pongo 256 partido en R al cubo, que es nuestra incógnita, igual a 4. Nuestra constante de proporcionalidad. Paso el R al cubo. Luego paso el 4 dividiendo. Me queda que 64 es igual a R cubo. Aplico raíz cúbica y me queda que R es igual a 4. Perdón, R, pero R acá. No puse que el R era A, entonces lo voy a colocar acá. Entonces B era 256, ahí lo había puesto. Y olvidé poner que R vale A. Entonces solamente es decir que R vale A. Entonces hagamos la corrección. A. Bueno, y acá. Simplemente no puse la letra, pero sabíamos que era el A. Y A es igual a 4. Entonces, ahí va la 4. Y por lo tanto, la alternativa correcta tiene que ser la B. De igual forma, como vimos directamente proporcional, la otra que tenemos que mirar. Entonces, la otra cosa que tenemos que mirar es cuando la relación es inversa. Y ese funciona de una forma similar. Entonces, primero la definición de inversa. Dos variables x y son inversamente proporcionales. Si una aumenta, entonces la otra disminuye en la misma proporción, o en el mismo factor. Entonces, por ejemplo, si una variable aumenta el doble, la otra tiene que disminuir a la mitad. ¿Ya? Tiene que ser en la misma proporción. Por ejemplo, si una variable aumenta el triple, la otra tiene que disminuir a la tercera parte. Y así. No es inversamente proporcional si una aumenta el doble y la otra disminuye 4 veces. Eso no funcionaría. ¿Ya? Cosa importante acá a diferencia con directamente proporcional, acá lo que es constante es la multiplicación. ¿Ya? La multiplicación siempre origina el mismo número. Y otra cosa importante es que el gráfico de directamente proporcional corresponde a una curva que se llama una hipérbola. ¿Ya? Ya son las cosas relevantes y la forma de trabajar es parecida a directamente proporcional, pero con la multiplicación igual constante. No se puede usar regla de tres, al menos no como la usamos habitualmente. Se puede usar regla de tres como la usamos habitualmente. Entonces, por ejemplo, veamos este ejemplo. Dice, tiempo que se demora en pintar un muro, una determinada cantidad de pintores. O sea, si hay un pintor, se demora 12 horas. Entonces, por ejemplo, si aumentamos al doble los pintores, dos pintores, entonces por dos, el tiempo se reduce a la mitad, se divide por dos. ¿Ya? Y acá podemos visualizar que si multiplicamos ambas variables, uno por 12 12, 2 por 6 12, 3 por 4 12. Entonces lo que está pasando es que la multiplicación entre la variable horas y la variable pintores, o número de pintores, es constante. Y eso es una de las cosas importantes. Uno trabaja A y B son magnitudes inversamente proporcionales, luego su multiplicación es constante. ¿Ya? Vamos a hacer un ejemplo respecto a esto para terminar nuestra presentación. Entonces, acá ejemplo 5 dice, tenemos dos variables, la cual es la variable, bueno, leamos el problema. Un ciclista se demora 8 horas en recorrer el camino de Antofagasta a Calama a una rapidez de 30 kilómetros por hora. ¿A qué rapidez debe ir para demorar 5 horas? Entonces tenemos la variable velocidad y la variable tiempo. Dice que el ciclista demoró 8 horas si va a 30 kilómetros por hora. ¿A qué rapidez debe ir para demorar 5 horas? Primero hay que analizar por qué inversamente proporcional. Si la variable aumenta, si por ejemplo yo aumentara la velocidad, demoraría menos tiempo.
Si aumentara el doble la velocidad, por ejemplo, disminuiría mi tiempo a la mitad. Entonces, sí es inversamente proporcional. O sea, la variable velocidad y tiempo son inversamente eh, uy, proporcional, porque, como en el ejemplo que decía, si yo aumentara la velocidad al doble, el tiempo en llegar al lugar, al mismo lugar, sería la mitad. Entonces, una variable aumenta al doble mientras la otra disminuye a la mitad. Y cuando es directamente proporcional, lo que podemos hacer es que la multiplicación es constante. O sea, 30 por 8 debería ser lo mismo que 5 por x. Entonces, 30 por 8 tiene que ser lo mismo que 5 por x. Aquí queda 240, el 5 lo paso dividiendo y 48 igual a x. Veamos un ejemplo con mayor complejidad. Directa, uno de inversa. Bueno, este puede ser. No, a ver, uno de inversa. Directa e inversa. Podría ser. Directa. Vemos alguno de inversa. Aquí está. Quisiera hacer uno un poco más difícil. Vamos a ver si funciona. A ver, directa. Este es de inversa. Y hagamos eso. 21. Dice. La siguiente tabla muestra la relación inversamente proporcional entre la variable r y el recíproco de la raíz cuadrada de la variable b. Entonces es inversa. Entonces hay una multiplicación. Entonces ponemos la multiplicación. La multiplicación entre la variable r, dice que es positiva, y el recíproco de la raíz cuadrada de la variable b. Entonces, la raíz cuadrada de la variable b sería raíz de b, y hablan del recíproco. Uno partido en raíz de b, igual a k. Entonces, primero saquemos k. Entonces, reemplazamos uno partido en 1 raíz de 12. Estamos usando esta columna, igual a k, y ahí tenemos nuestra constante de proporcionalidad. Uno partido en raíz de 12. Y ahora tenemos que preocuparnos de obtener, a partir de eso, obtener b. Entonces, sabiendo k, sabemos que nuestra relación es r por uno partido en b, igual a k, pero ya sabemos que k es uno partido en raíz de 2. Entonces, una vez que tenemos esta relación, ahora es solamente asunto de reemplazar. Veamos. Entonces nos queda, para esto, dice r es 4, 4 por uno partido en raíz de b, que no lo conozco, raíz de b minúscula, igual a uno partido en raíz de 2. Nos queda acá que multiplico eso, 4 partido en raíz de b, igual a uno partido en raíz de 12, elevado al cuadrado, me queda 16 partido en b es igual a uno partido en 12. Multiplico cruzado y me queda que b es igual a 16 por 12. Y 16 por 12 es 192. Entonces tengo dos respuestas posibles. Ahora sigamos con la otra. Acuérdense que esto es la clave del ejercicio. Escribir la fórmula y K. Dice que R mayúscula barra R minúscula. Entonces aquí coloco R minúscula por uno partido en raíz de 3 cuartos. Raíz de B, pero B es 3 cuartos. Es igual a K. Uno partido en raíz de 2. Entonces esto lo podemos escribir mejor. Si esto lo ordenamos un poquito, nos queda R partido en raíz de 3 cuartos. Es igual a uno partido en raíz de 12. Raíz de 3 cuartos lo paso multiplicando. Me queda R es igual a uno partido en raíz de 12 por raíz de 3 cuartos. Ya. Puedo multiplicar esto y quedaría. Igual puedo descomponerlo porque 1 por raíz de 3. Raíz de 12, lo voy acá al ladito, es raíz de 4 por raíz de 3, o sea, 2 raíz de 3. 2 raíz de 3. Y raíz de 4 es 2. Simplifico, se van los raíz de 3 y me queda que es un 1 arriba y 2 por 2, 4. Entonces, R es un cuarto. Como R es un cuarto, ya tengo la alternativa que sería la B. Y con eso ya podemos
entender relativamente bien ejercicios de inversa y directamente proporcional. También uno puede construir ejercicios de proporcionalidad compuesta, pero eso ya como que no lo preguntan mucho en la PAE. Al menos últimamente no se ha preguntado, se pregunta directa o inversa habitualmente, pero compuesta por lo menos no se ha visto. Pero igual hay unos ejercicios en la guía que también se puede realizar ahí en el preuniversitario, podemos hacer algún tipo de ejercicios de ese estilo.